Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma. Como sabéis, estamos conectados desde todos nuestros canales y redes sociales, así que si no queréis perderos nada de todo nuestro contenido, pues ahí podéis suscribiros a ellos. Bienvenidos a una nueva semana. Os deseamos buenos días, buenas tardes o también buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos estéis acompañando. Hoy tengo el placer de estar nuevamente aquí en directo con Laura Danae. Ella es numeróloga y terapeuta de sanación cuántica desde hace 5 años. Realiza cursos, formaciones y conferencias, tanto en España como internacionalmente. Bueno, ella viene a presentarnos hoy un tema muy innovador, un tema muy diferente y que yo tengo muchísimas ganas de descubrir de qué trata el I Ching cuántico, gran oráculo milenario. Pues con este súper tema vamos a recibir a Laura, que ya está aquí preparada. Hola, Lau, bella, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, es todo un placer volver a estar aquí en Mindalia con toda esta comunidad y hablar de esta herramienta milenaria que está disponible para nosotros desde la parte cuántica. Así que estoy muy contenta de estar aquí para compartir con todos vosotros sobre esta herramienta. Bueno, Lau, feliz tú, felices todos de que estés aquí también y de que vengas a compartir hoy un poquito más de conocimiento, que además siempre es muy interesante escucharte. Vamos a hablar un poquito de este I Ching cuántico. Yo quiero recordar también para toda la gente que nos acompaña al otro lado de la pantalla, ahí tenéis el chat activo para cualquier pregunta, cualquiera de vuestras cuestiones, de vuestras experiencias que queráis comentar con Laura Dano, pues ahí yo se las estaré transmitiendo en un ratito. Bueno, Lau, pues vamos a empezar, vamos a arrancar sin más dilación. ¿Qué es y de qué trata el I Ching cuántico? Sí, el I Ching es un libro oracular chino que significa el libro de las mutaciones o el libro del cambio, si lo traducimos al castellano. Este libro oracular tiene aproximadamente 4.000 años de antigüedad, aunque hay algunas personas que aseguran que puede tener incluso hasta 5.000 años. Y este libro oracular fue escrito principalmente por 4 autores chinos. Uno de ellos fue Fuji, el rey Wen, el duque de Zhou y Confucio, gran pensador chino. Claro, nosotros aquí en Occidente conocemos más a Confucio como gran pensador chino. ¿Y qué sucede? Que estos 4 autores, estos cronistas, estudiaron el firmamento, las mareas, la naturaleza, los animales, observaron todo esto y cómo se relacionaban con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, cuando observaban todo esto, porque muchas veces para poder entendernos a nosotros y el universo, basta muchas veces con observar la naturaleza, se dieron cuenta que habían patrones que se repetían regularmente y que todo estaba basado en la constante mutación de todas las cosas. Y de hecho, este libro oracular chino se basa en la ley del cambio, por eso se llama pues el libro de las mutaciones o el libro del cambio. El I Ching tiene una frase que me he escrito aquí para hoy que dice lo siguiente, dice, si hay vida, hay movimiento, si hay movimiento, hay cambio, y si hay cambio, hay transformación. Entonces, desde miles de años, este gran libro ha sido utilizado desde temas políticos, de relaciones, de economía, de empresa. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Yo siempre comparo el I Ching como a un gran sabio o gran sabia, abuelito o abuelita, al que tú te acercas en un momento de dudas, en donde no sabes qué decisiones tomar, tienes confusión, ya sea por un tema personal, profesional, y este oráculo te ayuda a tomar la decisión más acertada. Porque una de las cosas que dice este libro, que también es un libro de crecimiento y desarrollo personal, porque el I Ching también ayuda y es muy importante para él las virtudes, como la paciencia, la bondad. Invita a todas las personas que se acercan a este libro a trabajar estas virtudes, pues ¿qué pasa? Que
yo lo comparo mucho a este abuelito o abuelita con mucho conocimiento y mucha sabiduría, porque en los momentos de duda, cuando no sabemos qué decisión tomar o tampoco sabemos qué sucederá respecto a una situación, nos va a adelantar y nos va a aconsejar una serie de acciones, actuaciones y cómo responder. Entonces, este libro oracular, de hecho, es objeto de estudio en las universidades de Japón y ha sido utilizado desde entonces para pues, resolver dudas. Claro, en mi vida llegó a los 6 años porque mi madre, cuando yo ya era muy pequeñita, ella ya lo utilizaba desde los 26 años para tomar decisiones desde amistades, temas de trabajo, relaciones personales. Y curiosamente, mi padre también utilizaba esta herramienta, desde más la parte laboral, económica, financiera, incluso para temas de bolsa, de inversión, compra, venta de terrenos. Entonces, esta gran herramienta ha estado presente durante toda mi vida y para mí es una de las más preciadas. Muchas veces me preguntáis, Laura, si tuvieses que elegir entre numerología, I Ching o sanación cuántica, ¿cuál elegirías? Porque son los tres pilares con los que trabajo, ¿no? Estas herramientas. Y yo siempre os digo que el I Ching, que sin duda es con la que me quedaría porque es la herramienta que me ha ayudado a tomar buenas decisiones, a poder acertar y sobre todo a evitar sufrimiento o, como dice el I Ching muchas veces, a evitar desgracias o pérdidas económicas. Es así como llega el I Ching a mi vida, es un gran oráculo milenario de miles de años y os preguntaréis, ¿cómo se utiliza este oráculo? Ya sabemos que nos sirve para resolver dudas de diferente tipo, puede ser desde las relaciones, desde el amor, el trabajo. Ahora os iré adelantando y también contando ejemplos en las sesiones, en las consultas que ha ido sucediendo. Entonces, en una sesión, por ejemplo, de I Ching, lo que hacemos primero es tener una duda. Necesitamos llegar a la consulta con una duda real. No podemos preguntar a este oráculo por preguntar. Entonces, si yo tengo una duda real, no sé qué decisión tomar, así me puedo acercar a esta gran herramienta. También, por ejemplo, una de las reglas para utilizar este oráculo es que las preguntas siempre tienen que ver contigo. Tú no puedes preguntar por la vida de otras personas, a menos de que tengas la autorización de esa persona para preguntar. Claro, muchas veces los padres me preguntáis, oye, pero ¿puedo preguntar por mi hijo que Laura no sabemos en qué colegio ponerle, o mira, tiene que decidir un tema de estudios, está muy confundido? También en ese caso, claro, dependiendo de la edad del menor, se puede o no se puede, pero el ideal es siempre tener la autorización de la persona con la que vamos a trabajar. Necesitamos tener una duda real y en el día de la sesión, por ejemplo, cuando nos acercamos a esta herramienta, tenemos que escribir, concretar la pregunta de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque si no tenemos clara o tenemos, por ejemplo, la duda, no la escribimos, no tenemos claro qué es lo que queremos saber, el oráculo nos va a responder pues de la misma manera, con poca claridad. Y de todas las respuestas que podemos tener, hay 64 posibles respuestas que son, desde el I Ching se llaman 64 hexagramas. Aquí os he traído, para que os hagáis una idea, a los que no conocéis el I Ching, aquí podemos ver, bueno, el nombre del oráculo, I Ching, y vamos a ver una serie de líneas que, si alejo un poquito en la cámara, van a ver un total de 64 posibles respuestas que este oráculo nos puede dar a cualquier pregunta que tengamos desde la vida personal, tema de proyectos, temas de negocios. Entonces, ya sabemos que para la sesión tiene que haber una duda real, tengo que preguntar sobre mi vida o tener el permiso de la otra persona, hacer la pregunta de una manera muy clara, es decir, por ejemplo, ¿qué quiero saber? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo real. De hecho, esto me pasó a mí en 2020. A principios del 2020 me enteré de que venía un instructor de México a enseñar a Madrid una serie de técnicas que yo quería pues mejorar, y la formación pues era más de 1.000 euros. Y yo sabía que quería hacerlo, pero
claro, quedaban muchos meses, era una gran inversión, no sabía si realmente iba a ser venturoso. Yo quería, ¿no? Sin embargo, no estaba 100% segura. A principios de enero hago la pregunta al I Ching de la siguiente manera, arrojando 3 monedas, ¿vale? Siempre tenemos que tener 3 monedas a la hora de hacer la pregunta. Empezamos a agitar las monedas y tiramos estas monedas 6 veces, repitiendo la pregunta muy clara, muy precisa. La cosa es que me salió un hexagrama y me decía que no era aventuroso para mí realizar esta formación en abril, que no era bueno, que no era aventuroso y me recomendaban no hacerlo. Claro, en ese momento yo con todas las ganas que tenía de participar, de llevar a cabo la inversión, con el dolor de mi corazón, no reservé mi plaza, no pagué por la formación, no reservé nada porque igual tenía que reservar hoteles, avión, o sea, era todo un itinerario que tenía que realizar para poder asistir a esta formación. ¿Qué pasa? Que yo no entendía por qué, si este instructor, estos temas que yo iba a aprender iban a ser, yo sabía por una parte que iba a ser muy beneficioso para mí, pero había algo que el I Ching me decía, no lo hagas porque algo no es venturoso. ¿Qué sucedió? Que pasaron los meses, empezó bueno, la pandemia que afectó a todo el mundo, se cancelaron todos los cursos, todas las formaciones, nadie podía salir y entrar del país y comprendí por qué el I Ching me decía que no era aventuroso realizar esa formación, porque no se iba a dar. Y de hecho las personas que realizaron el pago para esa formación les dijeron que el dinero no se les iba a devolver porque la formación se iba a hacer online y las personas decían, no, yo quiero mi dinero de vuelta o por lo menos rebajar el precio de la formación porque yo quería hacerla presencialmente. Entonces, para que veáis un ejemplo, cómo se hacen las preguntas al I Ching, qué puede suceder también cuando está la respuesta, porque una de las cosas que dice el I Ching es, te voy a dar una respuesta, si es, si es venturoso o no es venturoso llevar a cabo pues un viaje, empezar una relación, invertir a lo mejor en un negocio importante. De hecho, también sirve para las amistades. Pasó hace poco, ¿no? Una persona llega a la consulta y me dice, mira, Laura, yo tengo dudas con una amistad, ¿no? Me dice, tengo dudas con una amistad, llevamos ya tiempo, sin embargo hay algo que no sé por qué me chirría y no sé si confiar realmente en esta persona. Pues, ¿qué pasó? Fuimos al oráculo, tiramos las monedas, hicimos la pregunta y a ella, en ese caso, le salió la respuesta o el hexagrama número 12 que dice el estancamiento. Dice, la gente malvada no es propicia, se va a lo grande, llega a lo pequeño. El I Ching, como es un libro chino, hay varias traducciones. Si lo buscáis, muchos de vosotros pues vais a encontrar varias traducciones. Yo, por ejemplo, trabajo con 3 traducciones y el lenguaje del I Ching es arcaico, por lo que a veces no va a ir al grano, te va a dar una explicación, te va a también dar una serie de consejos. Y en este caso, por ejemplo, a la persona le decían, que habían habladurías, no entablemos relaciones nuevas y desconfiemos de aquellos que nos proponen negocios poco claros. Las personas que están en nuestro alrededor no son sinceras y tienden a despojarnos de nuestros bienes. Dice, peligro de habladurías y traiciones. Claro, cuando le sale esa respuesta a la persona, me dice Laura, mira, qué fuerte, porque yo algo como que me intuyo, pero necesitaba como esta confirmación. No pasó una semana y a la semana ella confirmó, descubrió que efectivamente esa amistad que era muy cercana, pues cayó en habladurías, engaños, traiciones y ya el I Ching le venía avisando de todo esto. También, por ejemplo, ahí está el caso de una persona muy cercana a mi familia, en un grupo de amigos, que quería invertir 50.000 euros con una persona que le había propuesto pues una inversión muy interesante en África. Y se acercó a Li Ching para preguntar si era realmente venturoso invertir su dinero. Preguntó, ¿es venturoso para mí, por ejemplo, Mario, invertir 50.000 euros con esta persona, no? Y el I Ching le dijo, no, no es venturoso, peligro. Y él, pues no le gustó la respuesta. Dice, vuelve a preguntar porque a lo mejor en la segunda respuesta dice algo diferente. Por regla general, no debemos preguntar 2 veces al I Ching. Cuando nos ha respondido una vez,
esa es la respuesta. Sin embargo, pues aquí accedimos a hacer la segunda pregunta, aunque no deberíamos hacerlo, y le volvió a decir que no era aventuroso, con otras palabras. ¿Qué hizo esta persona? Invirtió sus 50.000 euros y al cabo de unos meses la persona que recibió el dinero desapareció del mapa, no sabe por hoy dónde está su dinero y está en un tema legal porque puso una demanda. Entonces, claro, luego vuelve a acercarse y dice, madre mía, si hubiese seguido el consejo, no hubiese pasado por todo esto, ¿no? Entonces el I Ching dice que todos son consejos y si no quieres seguir el consejo no pasa nada porque tienes un libre albedrío, pero siempre tenemos que ser responsables de las consecuencias. Y estas son una serie de ejemplos de cómo podéis utilizar esta herramienta, cómo se hacen las preguntas. Normalmente para una pregunta se necesitan 20 minutos. ¿Y qué pasa? Que hoy por hoy contamos con el I Ching cuántico, porque ya sabemos que el I Ching es una herramienta milenaria que ha sido utilizada durante muchísimo tiempo para resolver dudas, tomar decisiones. Por ejemplo, el último ejemplo que ya os pongo es de una persona que estaba buscando terreno para construir una casa y tenía 2 o 3 terrenos diferentes. Le gustaba, era un buen precio. Y llegó a la consulta y decía, mira Laura, tengo 3 terrenos que me gustan, sin embargo, no sé cuál realmente me beneficia, porque claro, uno nunca sabe lo que puede pasar, un terremoto, un aluvión, lluvias, inundaciones. Entonces el I Ching en ese momento le dijo, mira, no es el momento de invertir, no es el momento de comprar. Esto era enero del año pasado. Le digo, mira, no te aconsejan, te dicen, espérate, pero no es el momento de hacerlo. ¿Qué pasa? Pasan 5 meses aproximadamente, la persona vuelve a la sesión. Claro, tenemos que esperar, si queremos volver a preguntar de nuevo sobre la misma pregunta, se aconseja dejar unos 4 meses aproximadamente para que vayan pasando cosas, porque puede ser que algo suceda en ese tiempo. La persona vuelve a contactarme para hacer una pregunta leaching y me dice, Laura, hay un terreno que todavía no se vende, de los 3 solo queda uno y quiero volver a preguntar por este terreno porque es el único que queda disponible. Dice, venga, pues vamos a preguntar ahora si ahora es el momento de actuar. Y cuando hacemos la pregunta le dice, sí, es venturoso, adelante, confía, desde el lenguaje del I Ching. Y me dice esa persona, me dice, qué increíble Laura, porque hace 5 meses tenía que endeudarme mucho para poder hacer la compra de este terreno y en este tiempo he recibido un dinero que no me esperaba y ahora no me voy a tener que endeudar para hacer la compra de este terreno. Entonces entendió que el consejo era de espérate porque tiene que pasar todavía algo que va a ser más venturoso para ti. Y fue así como al final se terminó comprando el terreno y hoy por hoy está construyendo su casa sin ese endeudamiento. Bueno, lo que pasó fue que el año pasado, a finales de 2021 y principios del 2022, empezó a suceder algo con las sesiones de I Ching de la misma manera que empezó a suceder con la numerología cuántica. Porque por una parte yo realizaba las sesiones de I Ching para la toma de decisiones, en los proyectos también, por ejemplo, en la numerología de empresa, numerología de proyectos, utilizamos el I Ching. Oye, Laura, es venturoso ir a esta expo de Italia que nos han invitado, es venturoso pedir este préstamo porque igual podemos esperarnos, no sé si dejar este cargo para contratar a otra persona, es venturoso hacer esta fusión con otra empresa, o sea, eso también se le puede preguntar a Li Ching. ¿Qué sucede? Que hace un año aproximadamente, cuando realizaba las sesiones de I Ching, las personas empezaban a experimentar las crisis o catarsis curativas propias de la sanación cuántica. Por ejemplo, después de una sesión de sanación cuántica, el método que yo utilizo es el método Yuen, que es medicina energética china, creada por el maestro Shaolin Kam Yuen. Después de una sesión de sanación cuántica, podemos experimentar una crisis o catarsis curativa porque van detonando temas que estaban dormidos o pensábamos que no estaban allí. Por ejemplo, si estoy tratando una alergia en mi mano, después de una sesión puede ser que haya un brote de alergia y se me vaya a todo el brazo, se vaya al hombro. Puede ser que a lo mejor después de una sesión que esté tratando el lumbago, las cervicales o un tema, un trauma emocional o supongamos una fobia, puede ser que los próximos días
yo tenga una serie de síntomas que van a ser un poco incómodos, como puede ser cansancio, fluctuación emocional, dolor físico, agujetas, mareo, incluso a veces puede darse la diarrea. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a soltar, a eliminar de esa manera. También a esto le llamamos liberación. Desde la medicina tradicional china también se le puede llamar liberación de energías perversas. Suena un poquito fuerte, sin embargo, el cuerpo tiene esa manera como de limpiar, de soltar, porque el cuerpo va somatizando todo lo que vamos viviendo a lo largo de la infancia, nuestra niñez, el embarazo. Bueno, ¿qué sucede? Que después de las sesiones de sanación cuántica, en un 50% de las veces se puede dar esta crisis curativa. Hay otras que no. Hay otras que la persona mejora y dependiendo del tema a tratar y las sesiones que tenga, pues puede mejorar. Son técnicas con un 80% de efectividad. ¿Qué sucede? Que después de las sesiones de I Ching, que hacíamos preguntas y respuestas, las personas empezaban a experimentar crisis y catarsis curativas propias de las sanaciones cuánticas. Y yo decía, qué fuerte, porque esto ya estaba sucediendo con la numerología, que hacíamos lecturas y las personas me empezaban a hablar de que habían temas de su vida, ya sea a nivel bloqueos, desafíos, miedos o incluso temas de salud, que empezaban a mejorar después de hacer las sesiones de numerología y ahora de I Ching. Entonces me recuerdo un caso de una chica que llegó a consulta y me decía, Laura, yo tengo un tema hormonal, llevo 3 meses con los médicos, no saben lo que pasa, me he hecho todos los análisis y estábamos con un tema de I Ching, ¿no? Recuerdo que ella se acercó para ver un tema de relaciones. Le digo, mira, pues te aconsejan esto, la cosa es que ella se va y al día siguiente me escribe, me dice, Laura, no sé si esto es normal, sin embargo te lo quiero contar. Después de la sesión empecé a tener mucho calor. Claro, desde la medicina tradicional china, cuando tenemos calor, estamos soltando rabias, rabias, enfados que teníamos guardado y se ve en forma de calor. Si yo siento frío después de una sesión y tengo mucho frío durante muchas horas, estoy liberando miedos atrapados. ¿Qué pasó con esta persona? Que me decía, empecé a sentir mucho calor, me sentía rara, extraña, y este tema hormonal que me afectaba también al periodo menstrual, se regularizó y mejoró, y fue justo después de la sesión de I Ching. Bueno, esto fue un caso, luego otra persona que tenía un conflicto importante a nivel familiar y después de realizar las preguntas al I Ching, este conflicto mejoró. No terminó del todo, sin embargo, ella ya era capaz de tratar, de hacer lo que tenía que hacer, porque muchas veces los conflictos o los problemas o las situaciones que se nos presentan están ahí para saber gestionarlas, para poder dar una respuesta y a veces nos bloqueamos y no somos capaces de afrontarlo y muchas veces a lo mejor no voy a tener que buscar una solución, pero sí llevarlo de la mejor manera posible, que a veces se ve pues en las familias, ¿no? Pues otra persona empezó una y otra a hablarme de su crisis curativa, de las mejoras que estaban teniendo y fue así como dije, bueno, de una manera sin quererlo, porque no fue a propósito, nace esta nueva herramienta que es el I Ching cuántico, que nace de la unión por una parte del I Ching con la sanación cuántica. Y desde entonces, cuando empezamos a hacer las preguntas de I Ching, tuve que empezar a preguntar y decirle a las personas, decirle, mira, está pasando esto, se han unido estas dos herramientas, una es medicina energética china y otra es un oráculo chino, o sea que bueno, estamos trabajando con herramientas que son chinas y digo, esto está disponible y es una nueva herramienta que tenemos disponible para todos nosotros para hacer un 2 por 1, porque por una parte resuelves una duda, haces una pregunta, también puedes preguntar, oye, quiero saber cómo se va a desarrollar o qué va a suceder en mi relación, porque yo ya empecé una relación, las cosas no van muy bien, ¿qué me aconseja el I Ching? También puede pasar eso, que queremos ver hoy por hoy cómo se está relacionando, cómo se está desenvolviendo algo. Entonces, cuando esto empezó a suceder, ya tuve que empezar a preguntar a las personas cuando se acercaban al I Ching, decir, mira, que sepas que tenemos estas herramientas, puede darse una crisis o catarsis curativa, puede durar de 3, 4 o 5 días,
y nunca se te va a dar más de lo que tú puedes vivir y experimentar. ¿Por qué? Porque hay personas que me dicen, uy, Laura, llevo 3 días súper cansada, o me dicen, uy, llevo 3 días o 2 días a lo mejor con falta de apetito, o durmiendo más de la cuenta, o tengo mucha sed. Todo lo que vayáis experimentando es porque lo podéis vivir y experimentar, no se os va a dar más de lo que podáis vivir. ¿Y qué sucede? Que nos ayuda, por una parte, a trabajar conflictos, bloqueos, desafíos, miedos, fobias o incluso temas de salud respecto a la pregunta que estamos haciendo también. Si os acercáis, por ejemplo, hay un tema que a veces pasa que son las relaciones de pareja. Me decís, Laura, por una parte, estoy conociendo a una persona, no sé si formalizar la relación, o por otra es, no sé si continuar esta relación, porque por cómo va, la verdad es que no tengo mucha fe en la relación. ¿Y qué pasa? Que como no estamos bien a nivel emocional, porque estamos nerviosos, estamos tensos, tenemos dudas, ¿qué pasa? El cuerpo esto lo somatiza y nos puede afectar de diferente manera, desde una alergia, desde el estómago, ya sabemos que toda la parte del sistema digestivo, los intestinos, el estómago, es nuestro segundo cerebro. Entonces, todo lo que vamos viviendo y experimentando desde la parte emocional nos puede afectar en la digestión. Claro, tú llegas a la sesión de I Ching con tus dudas, las inseguridades, qué pasará, no sé si es bueno seguir. ¿Qué hacemos en ese momento? Empezamos a trabajar con las técnicas de sanación cuántica o medicina energética china. Te fortalecemos ante esa situación para que continúes o no continúes, termines o no termines esa relación, tú no pierdas tu neutralidad, que es en lo que se basa realmente el método Yuen, en tener neutralidad y poder gestionar y dar respuesta a lo que está sucediendo en mi vida. Porque si eso está pasando, es porque se te está presentando para que tú tomes una decisión. Y hay decisiones que pueden cambiar toda nuestra vida o hay decisiones que no son tan importantes, ¿no? Pero vamos, que esta herramienta la podemos utilizar, lo que decíamos antes, ¿no? Desde los negocios, desde las parejas, las amistades, un viaje. Recuerdo que también a principios del 2020 tenía una persona que me decía, Laura, ella era de Chile. Me dice, Laura, yo quiero ir a España, quiero ir a Alemania, aprovechando que aquí en Sudamérica en junio y en julio es invierno, quiero irme a Europa, que allá es verano. Entonces dijimos, venga, pues vamos a preguntar qué mes es más venturoso. Y preguntamos por junio, julio, agosto, septiembre, todo le salía negativo. En el sentido, a ver, no es negativo, pero le decían no vayas, no es el momento, no viajes, o no es venturoso, peligro. En el lenguaje del I Ching, ya sabemos que a veces es un lenguaje un poco arcaico, y de todo lo que preguntamos, o sea, 6 opciones diferentes, todo le salía que no. Yo le dije a la persona, mira, yo no sé qué va a pasar. Claro, era a principios del 2020. Yo le decía, yo no sé qué va a pasar aquí, yo no, pero te dicen que no viajes, que no te muevas, que no compres pasajes, no hagas nada, porque no sé si tú vas a estar indispuesta o qué va a pasar, pero por las condiciones que se van a dar en aquellos meses, tú no vas a poder viajar. Y me dice, ostras, Laura, qué miedo me das porque espero que no sea nada tan malo, pero vale, no, al final no compró los pasajes, no se organizó en el viaje. Y claro, ¿qué pasó? Que casi nadie podía viajar después del inicio de la pandemia porque no habían vuelos, las fronteras estaban cerradas y ahí entendimos por qué Li Ching le aconsejaba a esta persona no comprar pasajes y no viajar, porque realmente no se podía. Entonces, lo bueno del I Ching como herramienta, como oráculo, como buen consejero que es que te va a tomar en cuenta a ti y no solo tú, quién eres tú, con tus pensamientos, tu energía. El I Ching también toma en cuenta todo lo que está pasando en la sociedad, todo lo que está pasando en el mundo y teniendo en cuenta todo, por decirlo así, el micro y el macrocosmos, te da el mejor consejo en ese momento. Entonces ya depende de cada uno seguir o no los consejos del I Ching. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por esa fabulosa charla que nos has presentado sobre el I Ching.
Ahí, bueno, ahí estoy leyendo todas las preguntas. Quiero recordar que si queréis, pues en este caso, una consulta de ICHIN, ahí podéis directamente encontrar a Laura. Sus redes sociales están vinculadas aquí debajo si nos estáis viendo en YouTube, así que ahí las vais a poder encontrar. Y bueno, aquí en directo responderemos las preguntas más generales que sigan siendo informativas para conocer un poquito más de esta fabulosa herramienta milenaria. Bueno, Lau, yo creo que esta charla también se va a expandir. Creo que tienes próximamente un evento donde vas a continuar, ¿no? Con esta pequeña formación que has empezado hoy en Mindalia. Así que ahí te voy a pasar la palabra para que puedas darnos toda la información sobre él. Sí, el próximo viernes 5 de marzo voy a estar en Madrid dando la conferencia Tu alma tiene un plan en espacio Ronda en Madrid. Entonces, todas las personas que queráis participar de esta conferencia vais a poder hacerlo el viernes 5 de marzo a las 7 de la tarde en espacio Ronda. Podéis ver, bueno, toda la información del evento en mi web. Perfecto, pues ahí lo tenéis, ya sabéis, si el mes de marzo os pilla por ahí cerquita y podéis acudir, no os lo perdáis porque seguro que va a estar fantástico. Bueno, Lau, pues vamos entonces con las preguntas. Antes de pasar a las preguntas, te voy a trasladar un caso que nos ha contado una compañera aquí en directo en el chat. Y es que nos dice que desde Venezuela, María Carolina de Nóbrega, en la plataforma de YouTube, nos dice que las dudas a ella le paralizan y que por lo general siempre tiene muchas dudas, que no se cansaría de preguntarle de todo a Lichín. Es decir, esta herramienta puede servirnos para esto, puede servir para disipar dudas de cualquier índole en nuestra vida cotidiana. Esta es muy buena pregunta, porque a mí, por ejemplo, han llegado personas a la consulta y me dicen, Laura, quiero preguntar, por ejemplo, ¿no? Si algún día me casaré, si algún día tendré hijos. Dije, estas no son las preguntas que tenemos que hacer al I Ching. O, por ejemplo, no sé si este fin de semana irá al cumpleaños de mi prima. Entonces, cuando nos acercamos al I Ching, lo que aconseja el I Ching es tener una duda verdadera y real y que sea una pregunta que, por ejemplo, que por nosotros mismos, a ver, claro, cada persona es diferente, ¿no? Pero sí que te aconseja decir, si hay una decisión que tú puedes tomar por ti solo, por poquita duda que tengas, siente. Lo primero es sentir, a ver, ¿qué me dice mi cuerpo y qué me dice mi corazón respecto a esta situación? ¿Qué pasa? Que desde la medicina energética china se dice que el exceso de mente nubla la intuición. Todos los seres humanos tenemos un sentir, una percepción y una intuición. Los niños y los animales la tienen, vamos, la tienen muy bien, porque ellos rápidamente sienten las energías, sienten a las personas y son muy intuitivos. ¿Qué pasa? El exceso de mente, de darle vueltas a las cosas, de pensamientos, nubla y bloquea algo que nosotros tenemos naturalmente como seres humanos. Entonces, cuando hay muchas preguntas, yo siempre os digo, a ver, por prioridad, ahora mismo, ¿qué es lo que realmente te bloquea y te dificulta? Y me decís, mira, Laura, por una parte tengo que ver qué carrera universitaria tomar, luego no sé dónde me quiero ir de vacaciones y luego no sé si, por ejemplo, continuar esta relación de pareja. Entonces vamos por prioridad. Las vacaciones lo dejamos al final. Luego vemos qué es lo que ahora mismo te bloquea más, te crea realmente, te sientes mal por no dar respuesta a esto, porque atención, todo lo que no decidamos, todo lo que estemos postergando o también, por ejemplo, no queramos dar la cara o sabemos que tenemos que tomar una decisión y no lo hacemos, es una fuga energética. ¿Por qué? Porque vamos dejando a un lado, postergando, procrastinando decisiones o cosas que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Que gracias al I Ching podemos tomar estas decisiones y, por supuesto, evitar algún tipo de daño o, como él dice muchas veces, prevenir la tristeza o desgracias. El I Ching es muy claro con esas palabras. Perfectísimo, Lau, muchas gracias por esa respuesta y ahí que también pues de repente le pueda servir a mucha gente, ¿no? Para seguir ampliando conocimiento.
Ahora sí, arrancamos con las preguntas. María C, desde la plataforma de YouTube, nos dice, hola, me gustaría saber si las monedas tienen que ser especiales o se pueden utilizar tres monedas y, en este caso, si hay alguna forma de que hagamos una pequeña demostración de cómo es la tirada. Eso nos lo han pedido mucho en directo, de que hagas como una pequeña simulación de cómo se haría para que ellos puedan ver también. Sí, a ver, el oráculo en sí, cuando uno lo adquiere, y esto es importante, ajá, que a veces ha pasado mucho estos años que las personas os compráis el I Ching y ya empezáis a preguntar y me decís, Laura, no lo entiendo, Laura, no sé cómo hacer las preguntas. Claro, son años de estudio, de experiencia. Entonces, yo siempre os digo que cuando adquiráis esta herramienta tenéis que acercaros, como toda herramienta, con mucho respeto, porque el oráculo si no, no os va a responder. Eso atención. Entonces, si el oráculo ve que no lo estáis utilizando de una manera respetuosa, no os va a dar cualquier respuesta. Las monedas suelen venir con el oráculo en sí, a veces no las trae. Y yo aconsejo utilizar tres monedas iguales. Los que nos encontramos en Europa, por ejemplo, tres monedas de 20 céntimos que sean iguales. Yo utilizo, pues eso, tres monedas de 20 céntimos. Los que os encontráis en Sudamérica, coger tres monedas iguales y dejarlas en un saquito que utilicéis solo para el I Ching. No lo mezcléis con otras cosas. Las podéis lavar, y luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, los que preguntáis cómo se hace la sesión, yo siempre digo, por pregunta son 20 minutos utilizando las técnicas de sanación cuántica y el I Ching. Y, por ejemplo, imaginad que Laura tiene una duda sobre una amistad. Me dice, Laura, no sé si confiar en esta persona. Y yo cojo las monedas, le digo también en ese momento, a ella le doy una serie de instrucciones de las cosas que tiene que estar haciendo y que no tiene que estar haciendo mientras yo hago la pregunta. Y cuando ella sigue esas instrucciones, le digo, ok, Laura, ahora podemos empezar. Yo digo, por ejemplo, ¿es venturoso para Laura confiar en esta persona o mantener o continuar con esta amistad? Y yo, claro, estoy mezclando las monedas y las arrojo. ¿Cuántas veces? 6 veces. Me van a dar unas líneas, una serie de líneas, se llaman trigramas, y esos trigramas yo los tengo que traducir a un número. Y luego voy al significado de ese número y le digo a Laura, mira, lo que ha salido es esto. Si tenéis más dudas sobre la sesión o queréis hacer preguntas más específicas, podéis hacerlo por correo electrónico. Sin embargo, esta sería como una explicación bastante amplia de cómo se daría una sesión. Muy bien, ahí queda clarísimo. Muchísimas gracias por esa pequeña simulación. Continuamos desde la frontera de Colombia con Ecuador. María Cristina, desde la plataforma de YouTube, nos pregunta cómo se conecta, perdón, si se conecta el I Ching con el oráculo de ángeles y con la misión del Padre. Sinceramente, no conozco el oráculo de los ángeles. Yo trabajo solo con el oráculo I Ching. Y yo simplemente conozco este oráculo, o sea, siento mucho las otras personas que trabajáis con otros oráculos. Cada uno pues nos va a ayudar de una manera. Sin embargo, no podría decirte qué conexión puede haber con el oráculo de ángeles o tampoco ligado a la parte del padre. Sí sé que el I Ching puede ayudarnos, por ejemplo, a resolver o a mejorar incluso relaciones con la familia, con la madre, con el padre, porque a veces, por ejemplo, hay una respuesta que tiene el I Ching que no es ni sí ni no, es espérate, porque no es el momento. Entonces, a veces llegan personas que me dicen, Laura, no sé si hablar con esta persona de este tema que es muy delicado. Y preguntamos al I Ching y le dice, ahora no es el momento, tienes que hablar de este tema, pero no es el momento. Espera, a ver, y luego testamos, a ver, 1, 2, por lo menos 3 meses. Espérate que algo tiene que darse para hablar con tu padre o con tu madre o un tema que se tiene que hablar, por supuesto. Y muchas veces no es lo que decimos, es cómo lo decimos y cuándo lo decimos, ¿no? La asertividad a la hora también de comunicar o realizar las cosas.
Genial, Lau. Pues vamos muy rapidito a por la última pregunta de la tarde. Y en esta ocasión vamos a finalizar desde México con Lola Ortiz, de la plataforma de Twitch. Nos pregunta si este oráculo sirve para responder preguntas del pasado. Nos dice tipo una situación que se produjo hace tiempo y sobre la que aún tengo dudas. Esa es una muy buena pregunta. No nos serviría este oráculo para resolver o responder a cosas que pasaron en el pasado. Lo que haya sucedido, sucedió ya. O sea, hay cosas, puede ser, hoy por hoy no estoy segura, pero no sé si habrá algún oráculo que pueda ayudar a responder lo que pasó o no pasó. A lo mejor la persona lo puede testar, utilizar el péndulo, ir a alguna persona también que trabaje de manera clarividente. Sin embargo, el I Ching se utiliza solo para la toma de decisiones, resolver dudas cuando tengo que tomar una decisión o también, por ejemplo, si quiero saber si algo va a ser venturoso o no va a ser venturoso, si puedo o no, pero de vistas, tomando en cuenta el momento presente y el futuro a corto y mediano plazo. No preguntas a largo plazo. Por ejemplo, Laura, ¿va a pasar esto en algún momento de mi vida? Claro, son palabras muy perdón, preguntas muy redundantes, hay que ser muy concretos y siempre con vistas el futuro próximo, cercano, como mucho medio. Oye, Laura, los próximos 6 meses será venturoso que me vaya a vivir a Australia y dentro de Australia será venturoso que me vaya a esta ciudad o esta otra ciudad. Porque muchas veces incluso algo tan pequeño como de ir de un sitio a otro o una fecha u otra puede marcar una gran diferencia en la vida de la persona. Sin embargo, no lo utilizamos para preguntas sobre el pasado. Muy bien, pues con esa finalizábamos la ronda de preguntas de hoy. Como siempre, yo quiero recordaros que si no habéis tenido vuestra respuesta en directo, pues luego podéis acceder a los comentarios para que Laura pueda leeros ahí un poquito y pueda seguir respondiendo más cosas. Bueno, Lau, vamos a hablar también, además de esa conferencia, ¿no?, que vas a tener el día 5 de marzo, también tienes un curso desarrollado sobre el I Ching y bueno, todo el mundo que quiera aprender más y justo como decíamos antes, aprender a usarlo, ¿no?, para usarlo con conciencia pues ahí va a estar disponible. Sí, va a estar disponible el curso, va a ser un curso, un taller básico de I Ching, en donde aprenderemos lo básico sobre este gran oráculo, cómo realizar las preguntas, cómo confeccionarlas, de qué manera acercarnos, también saber qué tipo de I Ching, qué traducción es la mejor para empezar. Y va a ser un taller que va a estar disponible en el aula virtual de la web o también va a estar disponible durante un fin de semana la opción grabada del curso y también va a estar disponible el curso o el taller individual. Es decir, para las personas que quieran una formación más personalizada, podéis tener el curso directamente conmigo en donde elegimos las horas, los días que a vosotros os viene mejor para realizar la formación, el taller, junto con un manual. Y a mí lo que más me importa es la parte práctica. Entonces, lo novedoso de este curso, taller que va a estar disponible de I Ching es que vamos a aprender a utilizarlo de manera práctica y de manera correcta, porque hay muchas personas que utilizan este oráculo, sin embargo, no lo utilizan de la mejor manera y no le pueden sacar el mejor provecho como herramienta también de crecimiento y de desarrollo personal. Bueno, Lau, por mi parte ha sido un placer, como siempre, poder acompañarte, poder estar aquí contigo charlando sobre el I Ching, sobre este fantástico oráculo, que para mí ha sido toda una novedad, te lo tengo que decir, que nunca lo había oído antes. Así que gracias por traernos también estos temas, ¿no?, tan novedosos y tan innovadores. Ahí te voy a pasar la palabra para que puedas despedirte y por si quieres compartirnos pues algún mensajito final. Muchas gracias por estar nuevamente formando parte de Mindalia. Bueno, antes de despedirme, quería agradecer a todas las personas que habéis estado viendo esta ponencia y me despido diciendo que recordad que siempre tenemos
una herramienta, siempre la vida va a querer nuestro crecimiento, nuestra evolución, nuestra felicidad y podemos ayudarnos de una serie de herramientas en este proceso evolutivo. De la misma manera que a veces en el colegio hay asignaturas que nos cuestan y buscamos un profesor particular, pues en la vida también tenemos herramientas como el I Ching que nos pueden guiar y resolver nuestras dudas. Así que muchísimas gracias por estar allí, por vuestro cariño y nos vemos muy pronto. Fabulosa comparación, Laura. Un abrazo gigante para ti. Y bueno, gracias también a todos los que habéis estado ahí al otro lado de la pantalla acompañándonos en una ocasión más descubriendo el I Ching aquí en este canal. Gracias por estar en esta ocasión. Nos vamos, pero en apenas unos minutos, como ya sabéis, volveremos como siempre, continuando con nuestra tarde de información consciente. No os retiréis.